Heredé la vieja casa de playa de mi esposo, y cuando finalmente reuní el valor para abrir aquella puerta que llevaba décadas cerrada, lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con quien compartí 42 años de mi vida. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. De todos modos, lo que voy a contarte no es solo la historia de un descubrimiento, es la historia de cómo el amor puede esconder secretos tan profundos que ni siquiera la muerte puede revelarlos por completo, y de cómo a veces las respuestas que buscamos toda la vida están esperándonos en el lugar menos esperado. Me llamo Elena, tengo 67 años, y durante la mayor parte de mi vida creí conocer cada rincón del corazón de mi esposo Roberto. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 23 años, en una pequeña librería del centro de la ciudad donde yo trabajaba los fines de semana para ayudar a mis padres. Él entró buscando un libro de poesía, con ese aire tímido que tienen los hombres verdaderamente buenos, y cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez, supe que había algo especial en él. No era el hombre más guapo del mundo, ni el más rico, pero tenía esos ojos oscuros llenos de tristeza y ternura que parecían guardar historias que solo yo podría descubrir. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con apenas 30 invitados y un vestido que mi madre había cosido con sus propias manos. Roberto era arquitecto, un hombre meticuloso y silencioso que pasaba horas dibujando planos en su estudio, y yo era maestra de primaria, dedicada a moldear las mentes de niños que me llamaban señorita Elena, con esa dulzura que solo los pequeños pueden tener. Tuvimos 2 hijos, Marcos y Sofía, que fueron la luz de nuestros días durante años. Marcos se convirtió en ingeniero y se mudó a la capital cuando tenía 28 años, construyendo una vida brillante pero distante, con visitas esporádicas en Navidad y cumpleaños. Sofía, mi niña sensible y artística, se enamoró de un músico y se fue a vivir a otro país, enviándonos cartas llenas de descripciones de paisajes que yo nunca vería con mis propios ojos. Roberto y yo nos quedamos solos en nuestra casa de siempre, esa casa de 3 habitaciones con jardín, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde las paredes guardaban el eco de risas, peleas y reconciliaciones. Pensé que pasaríamos así el resto de nuestros días, en esa tranquilidad melancólica de las parejas que han compartido toda una vida, tomando café en las mañanas y viendo las noticias en las noches, con esa comodidad silenciosa que solo dan los años. Pero hace 2 años, Roberto murió. Fue repentino, devastador, como esas tormentas que llegan sin avisar y te dejan sin techo. Un infarto mientras dormía, me dijeron los médicos, algo rápido e indoloro. Yo desperté esa mañana y lo encontré a mi lado, con esa expresión de paz que nunca le había visto en vida, como si finalmente hubiera encontrado descanso de algo que yo desconocía. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas, trámites, condolencias de personas que apenas recordaba, y esa sensación de vacío que te consume cuando la persona con quien compartiste toda tu existencia simplemente desaparece. Marcos vino por una semana. Sofía logró llegar para el funeral. Y luego, como siempre, la vida siguió su curso para todos menos para mí. Ellos volvieron a sus vidas, a sus trabajos, a sus propias familias, y yo me quedé en esa casa llena de recuerdos y fantasmas. Durante meses, apenas pude moverme del sofá. Miraba las fotografías en las paredes, esas imágenes congeladas de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Roberto sonriendo en la playa con los niños pequeños, Roberto y yo en nuestro 20º aniversario, Roberto en su estudio rodeado de planos y lápices. Me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera estar tan presente durante 42 años y luego simplemente no estar más. Las noches eran las peores, cuando me acostaba en nuestra cama y sentía el espacio vacío a mi lado, ese hueco que ninguna almohada podía llenar. Lloraba hasta quedarme dormida y despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme una y otra vez con la cruel realidad de su ausencia. Fue durante ese tiempo de duelo cuando el abogado de Roberto me citó a su oficina para hablar sobre el testamento. Yo no esperaba nada extraordinario,
Roberto nunca había sido un hombre de grandes sorpresas materiales. Vivíamos con lo necesario y un poco más. Habíamos logrado pagar la casa y teníamos algunos ahorros para la vejez. Pero cuando el abogado, un hombre mayor de gafas gruesas y voz monótona, comenzó a leer los documentos, mencionó algo que me dejó helada: la casa de playa. Yo parpadeé confundida, pensando que había escuchado mal. ¿Qué casa de playa? Roberto nunca había mencionado una casa de playa. Nunca habíamos tenido vacaciones lujosas ni propiedades secundarias. Trabajábamos, ahorrábamos, vivíamos con modestia. El abogado me miró por encima de sus lentes, con esa expresión de quien está acostumbrado a ser portador de sorpresas póstumas, y me explicó que Roberto había heredado esa propiedad de su padre hacía más de 30 años, pero nunca la había vendido ni mencionado a nadie. Mi mente se llenó de preguntas que golpeaban como olas furiosas contra las rocas. ¿Cómo era posible que mi esposo tuviera una propiedad de la que yo no sabía nada? ¿Por qué nunca me lo dijo? Durante 42 años compartimos todo, o al menos eso creía yo. Conocía sus manías, sus miedos, sus sueños frustrados, la cicatriz en su rodilla de cuando era niño, la manera en que le gustaba el café, cómo fruncía el ceño cuando estaba concentrado. ¿Cómo podía haber escondido algo así? El abogado me entregó las llaves, un juego antiguo de metal oxidado que pesaba en mi mano como una acusación, y me dio la dirección. Camino del Faro número 43, en un pueblo costero a 4 horas de la ciudad, un lugar del que yo apenas había oído hablar. Volví a casa esa tarde con las llaves apretadas en mi puño, sintiendo una mezcla de traición, curiosidad y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. ¿Qué más no sabía de Roberto? ¿Quién era realmente el hombre con quien compartí mi vida? Me senté en su estudio, ese espacio sagrado que él tanto amaba, rodeada de sus libros, sus planos enrollados, sus lápices perfectamente organizados. Busqué entre sus papeles, sus cuadernos, cualquier mención de esa casa, pero no encontré nada. Era como si hubiera mantenido ese secreto guardado en un compartimento sellado de su vida, separado de todo lo demás. Esa noche no pude dormir dando vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios. Había tenido otra vida, otra familia. Esa casa guardaba los restos de un amor anterior que nunca superó. Las preguntas me atormentaban como espinas clavadas en el corazón. Pasaron semanas antes de que reuniera el valor para ir. Le dije a Marcos lo de la casa, y él me sugirió que la vendiera sin siquiera verla, que para qué remover el pasado, que probablemente era una propiedad en ruinas que solo me traería problemas y gastos. Pero yo no podía. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué Roberto había guardado ese secreto durante tantos años. Una mañana de abril, cuando las flores comenzaban a abrir en el jardín y el aire olía a primavera y nuevos comienzos, metí algunas cosas en una maleta pequeña. Dejé una nota para la vecina que regaba mis plantas y conduje hacia la costa con las llaves en el asiento del copiloto, brillando bajo la luz del sol como promesas sin cumplir. El viaje fue largo y silencioso, solo yo y mis pensamientos, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente de urbano a rural, de edificios a campos abiertos, hasta que finalmente apareció el mar en el horizonte, esa extensión infinita de azul que siempre me había parecido hermosa y aterradora al mismo tiempo. El pueblo era pequeño, de esos lugares olvidados por el tiempo donde todo el mundo se conoce y los forasteros llaman la atención. Calles empedradas, casas bajas con fachadas desgastadas por el salitre, pescadores remendando redes en el muelle, niños jugando descalzos en la plaza. Pregunté por el camino del Faro y una señora mayor me señaló una carretera estrecha que subía por un acantilado, diciéndome que tuviera cuidado, que esa zona estaba muy abandonada. Conduje despacio por ese camino lleno de baches y maleza, con el corazón latiéndome cada vez más rápido hasta que finalmente la vi. La casa estaba al final del camino, aislada, mirando directamente al océano desde lo alto del acantilado. Era una construcción antigua, de madera y piedra, con ese aspecto desolado de los lugares que han sido abandonados durante décadas. Las ventanas tenían las persianas cerradas, la pintura se caía en pedazos, el jardín era una jungla salvaje de plantas crecidas sin control. Pero a pesar de su estado ruinoso, había algo hermoso en ella,
algo melancólico y romántico, como una dama antigua que había conocido tiempos mejores. Me bajé del auto y caminé hacia la puerta principal, sintiendo el viento salado golpeando mi rostro, escuchando el rugido constante de las olas estrellándose contra las rocas más abajo. Mis manos temblaban cuando inserté la llave en la cerradura. Giró con dificultad, como si protestara después de tanto tiempo sin ser usada. Y cuando finalmente la puerta se abrió, una corriente de aire frío y cargado de humedad salió de dentro, trayendo consigo el olor a cerrado, a tiempo detenido, a secretos guardados. Di un paso adentro y mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. La luz que se colaba entre las rendijas de las persianas dibujaba líneas delgadas en el suelo cubierto de polvo, y poco a poco las formas comenzaron a revelarse. Y entonces lo vi, y en ese momento literalmente perdí el aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos, tal vez miles de fotografías, pero no eran fotografías de nosotros, de nuestra familia, de nuestra vida juntos. Eran fotografías de una mujer joven, hermosa, de cabello oscuro y largo, sonrisa radiante, ojos llenos de vida. La mujer aparecía en diferentes momentos, en diferentes lugares, en la playa con un vestido blanco flotando al viento, sentada en las rocas mirando el horizonte, riendo con la cabeza echada hacia atrás, seria y pensativa con un libro en las manos, y en muchas de esas fotografías, a su lado, estaba Roberto. Un Roberto joven que yo apenas reconocía, con el cabello negro y abundante, sin las canas ni las arrugas que yo había conocido, con una expresión en el rostro que jamás le había visto, una felicidad absoluta, una plenitud que hacía que mi corazón se encogiera de dolor. Caminé como en trance por esa casa congelada en el tiempo, observando cada detalle con una mezcla de horror y fascinación. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos que guardaban la memoria de momentos vividos. En la cocina, platos aún en el escurridor, copas de vino en una repisa, todo cubierto de polvo pero preservado, como un museo de un amor que yo desconocía. Subí las escaleras crujientes hasta el segundo piso y encontré un dormitorio con una cama grande cubierta con una colcha descolorida. En la mesita de noche había un libro, marcado en una página que alguien nunca terminó de leer. En el armario, ropa de mujer de otra época, vestidos que ahora parecían disfraces de un tiempo perdido, zapatos alineados con cuidado, un perfume en el tocador que aún conservaba rastros de su aroma después de tantos años. Pero fue en el estudio donde encontré lo que finalmente me hizo entender. Era una habitación pequeña, con vista al mar, con una mesa llena de papeles, cuadernos, cartas. Me senté en la silla, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme, y comencé a leer. Las cartas estaban escritas con una caligrafía elegante y femenina, dirigidas a mi querido Roberto. Hablaban de amor, de planes futuros, de sueños compartidos. Hablaban de una boda que se acercaba, de una vida que construirían juntos en esa casa junto al mar. Y entonces encontré el cuaderno, un diario que Roberto había escrito con su letra inconfundible, esa misma letra que yo había visto durante 42 años en listas de compras, notas de trabajo, tarjetas de cumpleaños para los niños. Las entradas comenzaban cuando Roberto tenía 25 años. Hablaba de Valentina, la mujer de las fotografías, con una intensidad que me cortaba la respiración. La había conocido en la universidad. Se habían enamorado con esa pasión arrebatadora de la juventud. Habían planeado casarse y vivir en esa casa que el padre de Roberto les había regalado como regalo de bodas anticipado. Describía cada momento con ella como si fueran milagros. Sus conversaciones hasta el amanecer, sus paseos por la playa, la manera en que ella reía, cómo el mundo parecía más brillante cuando estaba a su lado. Leí página tras página, sintiendo que cada palabra era una puñalada, descubriendo un Roberto que nunca conocí, un hombre capaz de una pasión que jamás demostró conmigo de esa manera. Y entonces llegué a la entrada que lo cambiaba todo. Era de marzo, 38 años atrás. Roberto escribía con una angustia desgarradora sobre un accidente. Valentina había salido a comprar cosas para la boda. Estaba emocionada, feliz, con toda la vida por delante. Un conductor ebrio
Se saltó un semáforo y la golpeó mientras cruzaba la calle. Murió instantáneamente, 3 semanas antes de la boda, con el vestido de novia ya colgado en el armario y las invitaciones ya enviadas. Roberto describía su dolor con palabras que parecían sangrar sobre el papel. No sé cómo seguir viviendo. Ella era mi razón, mi luz, mi todo. El mundo se ha vuelto gris y frío y no encuentro sentido a nada. No puedo entrar a esa casa, no puedo ver sus cosas, no puedo enfrentar la vida que debíamos tener juntos y que me fue arrebatada. Las entradas siguientes estaban espaciadas por semanas, meses. Roberto escribía sobre su depresión, sobre cómo su familia estaba preocupada, sobre cómo cerró la casa de playa porque cada rincón le recordaba a Valentina y no podía soportar el dolor. Escribía sobre las noches sin dormir, sobre cómo consideró terminar con su vida porque no veía propósito en continuar. Y entonces, meses después, apareció mi nombre. Conocí a una chica hoy en la librería. Se llama Elena. Tiene ojos amables y una sonrisa tímida. No sentí lo que sentía con Valentina, esa electricidad, esa pasión que te consume, pero sentí algo diferente, paz, una tranquilidad que no he sentido en mucho tiempo. Tal vez sea eso lo que necesito ahora. No puedo volver a amar de esa manera. Me destruiría perderlo otra vez. Pero tal vez pueda construir algo diferente, algo seguro, algo que no me rompa en 1000 pedazos si lo pierdo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras. Entendía ahora. Yo había sido su puerto seguro, su refugio después de la tormenta. No su gran amor, no su pasión arrebatadora, sino su salvación, su manera de seguir viviendo sin arriesgarse a sentir ese dolor devastador otra vez. Durante 42 años, Roberto me había amado, estaba segura de eso, pero era un amor diferente, un amor cauteloso, protector, construido sobre la necesidad de seguridad más que sobre la pasión desenfrenada. Nunca me llevó a esa casa, porque era el santuario de su amor perdido, el lugar donde guardaba la memoria de Valentina, intacta y sagrada, separada del resto de su vida. Seguí leyendo las entradas posteriores, viendo cómo Roberto escribía sobre nuestra relación, sobre nuestro matrimonio, sobre el nacimiento de nuestros hijos. Hablaba de mí con cariño, con gratitud, con respeto. Escribía sobre cómo yo lo había ayudado a sanar, cómo había encontrado en mí una compañera leal, una madre maravillosa para sus hijos, una presencia constante que lo había mantenido anclado a la vida. Pero también escribía sobre la culpa que sentía por no poder amarme con la misma intensidad con la que había amado a Valentina, sobre cómo a veces venía a esta casa en secreto, solo para sentarse aquí y recordar, para no olvidar lo que una vez tuvo. Elena merece más de lo que puedo darle, escribió en una entrada, pero espero que lo que le doy sea suficiente. Ella es una mujer extraordinaria y me siento afortunado de tenerla a mi lado. Aunque una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí, en esta casa, con el fantasma de lo que pudo ser. Me quedé sentada en ese estudio durante horas, mientras el sol se movía por el cielo y las sombras cambiaban dentro de la habitación. Lloré por el amor que nunca tuve completamente. Lloré por Roberto y su dolor escondido. Lloré por Valentina y su vida truncada. Lloré por todos los años en que creí conocer a mi esposo, sin saber que guardaba este santuario secreto de su primer amor. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La traición inicial que sentí empezó a transformarse en algo diferente, algo más complejo y más compasivo. Comprendí que Roberto no me había traicionado en el sentido tradicional. No había tenido una aventura, no me había sido infiel, no había construido una doble vida. Simplemente había llevado su dolor de la única manera que pudo, guardando este espacio sagrado donde podía honrar su primer amor, sin destruir la vida que había construido conmigo. Había elegido seguir viviendo, había elegido casarse conmigo, formar una familia, ser un esposo presente y un padre dedicado, incluso cuando una parte de su corazón permanecía congelada en el tiempo, anclada a un amor que la muerte le había arrebatado demasiado pronto. Pensé en todos nuestros años juntos, en los momentos cotidianos que habían tejido el tapiz de nuestra vida, las mañanas preparando el desayuno para los niños, las noches viendo películas en el sofá,
las discusiones sobre facturas y decisiones escolares, los abrazos después de días difíciles, las risas compartidas ante tonterías, los silencios cómodos de quienes se conocen tan bien que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Roberto había estado ahí para todo eso. Había sido mi compañero, mi amigo, el padre de mis hijos. Había construido una vida real conmigo, no una fantasía idealizada preservada en fotografías y recuerdos. Me puse de pie y caminé nuevamente por la casa, esta vez viendo todo con ojos diferentes. Las fotografías de Valentina ya no me parecían una amenaza, sino un testimonio del dolor y la capacidad humana de amar profundamente. Entendí que Roberto había guardado este lugar no como un rechazo hacia mí, sino como una necesidad personal de no olvidar, de honrar a alguien que fue importante para él antes de que yo existiera en su vida. Y me di cuenta de algo más. Al mantener este lugar cerrado y separado, Roberto había protegido nuestra vida juntos. No había mezclado su duelo con nuestra familia. No había proyectado el fantasma de Valentina sobre nuestro matrimonio. No había hecho comparaciones ni me había hecho sentir inadecuada durante 42 años. Bajé a la sala y me senté en el viejo sofá cubierto de polvo, mirando hacia el mar a través de una ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas y las olas seguían su ritmo eterno contra las rocas. Pensé en lo extraña y compleja que es la vida, en cómo el corazón humano puede albergar múltiples amores de diferentes maneras, en cómo el dolor puede coexistir con la alegría, en cómo podemos seguir adelante, llevando dentro cicatrices que nunca terminan de sanar, pero que tampoco nos impiden vivir. Roberto había amado a Valentina con la intensidad de la juventud y la tragedia. Me había amado a mí con la madurez del hombre que ha sufrido y ha aprendido a valorar la estabilidad, la compañía, la construcción paciente de una vida compartida. Durante los días siguientes, regresé varias veces a esa casa. Limpié cada rincón con cuidado reverente. Quité el polvo de las fotografías, ventilé las habitaciones, dejé entrar la luz del sol. Encontré más cartas, más diarios, más fragmentos de la historia de amor entre Roberto y Valentina. Leí sobre sus sueños, sus planes, sus conversaciones profundas sobre arte, filosofía, la vida. Era una historia hermosa y trágica, y mientras más la conocía, más entendía a mi esposo. Entendía su silencio a veces, su manera de observar el mar con melancolía cuando íbamos a la playa en vacaciones familiares. Esas ocasiones en que lo encontraba perdido en pensamientos que nunca compartía conmigo. También encontré algo que me conmovió profundamente. Cartas que Roberto había escrito pero nunca enviado, dirigidas a mí. Estaban en un cajón del escritorio, fechadas en diferentes momentos de nuestro matrimonio. En ellas, me agradecía por haberlo salvado, por darle una razón para seguir adelante, por los hijos que me hicieron tan feliz, por mi paciencia con sus silencios, por construir un hogar donde él se sentía seguro. Elena, decía una de las cartas, sé que no soy el esposo apasionado que merecías. Sé que hay partes de mí que siempre permanecerán cerradas, no porque no te ame, sino porque algunas heridas nunca terminan de sanar del todo. Pero quiero que sepas que valoro cada día a tu lado. Me diste una vida cuando yo ya no tenía ninguna. Me diste hijos que son mi orgullo. Me diste un hogar. Eso es más de lo que nunca pensé que volvería a tener. Lloré leyendo esas cartas, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor o traición, sino de una comprensión más profunda del hombre con quien compartí mi vida. Roberto había sido humano, complejo, herido, y había hecho lo mejor que pudo con el dolor que cargaba. Había elegido vivir, había elegido amarme a su manera, había sido un esposo fiel y un padre presente, incluso cuando parte de su corazón permanecía anclado en el pasado. Y eso, me di cuenta, no disminuía lo que tuvimos juntos. Si acaso, lo hacía más valioso, porque había elegido estar conmigo día tras día, año tras año, construyendo algo real y duradero a pesar de su dolor. Llamé a Marcos y a Sofía y les conté sobre la casa, sobre Valentina, sobre la historia que había descubierto. Al principio se sintieron confundidos, traicionados, molestos con su padre por haber guardado ese secreto, pero les compartí las cartas, los diarios, y poco a poco también ellos comenzaron a entender. Marcos,
siempre el práctico. Dijo que ahora comprendía por qué papá a veces parecía distante, por qué había momentos en que se perdía en sus pensamientos y no participaba completamente en las conversaciones familiares. Sofía, con su sensibilidad de artista, lloró por el amor perdido de su padre y dijo que eso explicaba la melancolía que siempre había percibido en él, esa tristeza de fondo que nunca pudo nombrar, pero que siempre sintió presente. Tomé una decisión entonces. No vendería la casa, la restauraría. Pasé meses trabajando en ella, contratando a gente del pueblo para reparar el techo, las ventanas, las paredes. Pinté, arreglé el jardín, dejé que el aire y la luz entraran completamente, pero mantuve las fotografías, las cartas, los objetos de Valentina, no como un santuario cerrado y polvoriento, sino como una parte honesta de la historia de Roberto, de quién fue él antes de conocerme, de lo que lo formó como persona. Porque eso también era parte de mi historia ahora, parte de entender completamente al hombre que amé. Invité a mis hijos a pasar un fin de semana en la casa restaurada. Caminamos por la playa, nos sentamos en el jardín mirando el atardecer, hablamos sobre papá de maneras en que nunca habíamos podido antes. Compartimos recuerdos, lágrimas, risas. Marcos habló sobre cómo papá nunca faltó a sus partidos de fútbol cuando era niño, cómo le enseñó a andar en bicicleta con paciencia infinita. Sofía recordó cómo papá le compraba acuarelas y cuadernos de dibujo, cómo se sentaba a su lado durante horas, viendo cómo pintaba sin decir nada, solo acompañándola. Yo compartí momentos que ellos no conocían, cómo Roberto me hacía café cada mañana exactamente como me gustaba, cómo nunca olvidaba nuestro aniversario, cómo me abrazaba cuando yo tenía días difíciles en la escuela, cómo me miraba con gratitud incluso en los momentos más mundanos. Nos dimos cuenta de algo importante. Roberto nos había amado a su manera, con todo lo que podía dar. No había sido perfecto, había guardado secretos, había llevado dolor escondido, pero había estado presente, había construido una familia, había trabajado para darnos estabilidad, había sido constante y confiable, y eso comprendimos. Era también una forma profunda de amor. No el amor de novela, no la pasión que consume y destruye, sino el amor que se muestra en las acciones diarias, en la elección constante de quedarse, de aparecer, de construir algo que dure más allá de los sentimientos intensos. Decidí quedarme en la casa de playa. Vendí nuestra casa en la ciudad, la casa donde habíamos criado a los niños, pero que ahora me parecía demasiado grande y llena de una nostalgia que me aplastaba. En la casa de playa encontré algo diferente, una nueva perspectiva, una comprensión más profunda no solo de Roberto, sino de mí misma. Durante 42 años había definido mi valor por lo que Roberto sentía por mí. Había medido nuestro amor contra estándares románticos que tal vez nunca fueron realistas. Ahora entendía que el amor puede tomar muchas formas y que la forma que Roberto me ofreció, aunque diferente a la pasión que sintió por Valentina, era valiosa, real y suficiente. En las mañanas me siento en el porche con mi café, mirando el mar que Roberto y Valentina una vez miraron juntos, el mismo mar que Roberto probablemente visualizaba cada vez que venía aquí en secreto. Ya no siento celos de una mujer que murió hace casi 4 décadas. En cambio, siento una extraña conexión con ella, una comprensión de que ambas amamos al mismo hombre en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y que ambos amores fueron reales a su manera. Valentina le dio a Roberto la experiencia de la pasión juvenil, y yo le di la oportunidad de seguir viviendo después de perderla. Ni uno ni otro amor es superior, son simplemente diferentes capítulos de una vida humana compleja. Los vecinos del pueblo me han aceptado gradualmente. La señora Marta, que tiene la tienda de comestibles, me preguntó un día si yo era pariente de aquel joven que venía hace años, el del cabello oscuro que se sentaba en las rocas, mirando el mar durante horas. Le conté que era su esposa, que había descubierto recientemente sobre esta casa. Ella asintió con comprensión en sus ojos viejos y sabios y me dijo: el dolor del amor perdido nunca desaparece completamente, solo aprendemos a vivir con él. Ese muchacho cargaba una tristeza profunda, se veía en sus ojos. Me alegra saber que encontró a alguien que lo ayudó a seguir adelante. He comenzado a escribir mi propia historia en cuadernos,
no para esconderlo, sino para que mis hijos, y tal vez algún día mis nietos, entiendan que las vidas humanas son complejas, que los matrimonios no son cuentos de hadas y que eso no los hace menos valiosos. Escribo sobre los años con Roberto, sobre los momentos felices y los difíciles, sobre descubrir sus secretos y elegir comprenderlo en lugar de condenarlo. Escribo sobre aprender que el amor no siempre se siente como fuegos artificiales, que a veces se siente como el calor constante de un hogar, y que ambas cosas tienen su lugar en una vida bien vivida. Marcos viene a visitarme cada 2 meses, trayendo a sus hijos, mis nietos que llenan la casa de ruidos y risas. Les muestro las fotografías de Valentina y les cuento su historia, porque creo que es importante que sepan que su abuelo fue un hombre con una historia más rica de lo que sabíamos. Les cuento también sobre los años que pasé con él, sobre cómo construimos una familia juntos. Los niños escuchan fascinados estas historias de amor y pérdida, de dolor y resiliencia, y espero que cuando crezcan recuerden que las personas son más complejas que las etiquetas simples de bueno o malo, fiel o traidor. Sofía me llama cada semana desde su país lejano, y nuestras conversaciones ahora son más profundas que antes. Habla sobre su propia relación, sobre las expectativas que tenía sobre el amor basadas en películas y canciones, y cómo la historia de su padre la ha ayudado a ver su matrimonio con más realismo y compasión. Me dice que ha dejado de buscar la perfección en su esposo y ha comenzado a valorar las formas menos dramáticas, pero más consistentes en que él demuestra su amor, lavando los platos sin que se lo pida, recordando sus comidas favoritas, escuchándola después de días difíciles. Papá me enseñó algo importante incluso después de muerto, me dijo una vez, que el amor es más sobre aparecer cada día que sobre grandes gestos románticos. Han pasado 2 años desde que abrí la puerta de esta casa por primera vez. 2 años desde que perdí el aliento al descubrir el secreto de Roberto. Al principio, ese descubrimiento me hizo cuestionar toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Pero con el tiempo, he llegado a ver ese descubrimiento no como una traición, sino como un regalo. Me dio una comprensión más completa del hombre que amé. Me mostró que su amor por mí, aunque diferente de su amor por Valentina, era real y valioso. Me enseñó que las personas llevan historias complejas dentro de sí, que el pasado no desaparece sino que se incorpora a quienes somos, y que podemos amar a alguien completamente sin conocer cada rincón de su corazón. Ahora entiendo por qué Roberto nunca me trajo a esta casa. No era porque no me amara lo suficiente, sino porque me amaba lo suficiente como para no cargarme con su dolor más profundo. Mantuvo este espacio separado no para excluirme, sino para protegerme, para proteger lo que teníamos juntos de los fantasmas de su pasado. Y aunque al principio me dolió no haber sabido, ahora lo veo como un acto de amor a su manera imperfecta. Me permitió ser Elena, su esposa, la madre de sus hijos, su compañera de vida, sin tener que competir con el recuerdo idealizado de un amor truncado por la tragedia. He decidido dejar la casa tal como está cuando yo ya no esté, con las fotografías de Valentina en las paredes y las cartas de Roberto en los cajones. En mi testamento estipulé que la casa pase a mis hijos con la condición de que mantengan estos objetos, estas memorias, como testimonio de que las vidas humanas contienen multitudes, que podemos amar más de una vez y de diferentes maneras, que el dolor y la alegría pueden coexistir, que los secretos a veces se guardan no por maldad, sino por necesidad de supervivencia. Las tardes aquí son mis momentos favoritos. Me siento en el jardín que he restaurado con tanto cuidado, rodeada de flores que planté con mis propias manos, escuchando el sonido eterno del océano. A veces imagino a Roberto sentado aquí hace décadas, joven y destrozado, tratando de encontrar sentido a su pérdida. A veces imagino a Valentina corriendo por la playa con su vestido blanco, llena de vida y sueños que nunca se cumplirían. Y luego pienso en mí, en los 42 años que tuve con Roberto, en los hijos que criamos, en las miles de pequeñas decisiones y momentos que tejieron nuestra vida juntos. Y me siento agradecida porque Roberto eligió seguir viviendo después de Valentina, agradecida porque me eligió a mí para construir esa nueva vida, agradecida por cada mañana compartida, cada cena familiar, cada momento mundano que en su conjunto formó algo hermoso y real. No fue la gran historia de amor de películas,
No fue la pasión desenfrenada que consume todo a su paso, fue algo diferente. Fue la elección diaria de construir algo juntos, de ser compañeros en el viaje imperfecto de la vida, de crear un hogar donde ambos pudimos sanar a nuestras maneras. He aprendido que el amor no es una competencia, que no hay un solo tipo de amor verdadero. Roberto amó a Valentina con la intensidad de quien aún no conoce el dolor profundo. Me amó a mí con la sabiduría de quien ha perdido y valora la constancia. Ambos amores fueron reales, ambos dejaron marcas en su corazón, y el hecho de que uno existiera no anula el otro. Su corazón era lo suficientemente grande para albergar ambas historias, y mi corazón ahora también lo es. A veces, visitantes curiosos del pueblo suben por el camino, atraídos por esta casa que antes estaba abandonada y ahora está llena de vida otra vez. Les ofrezco café, les muestro la vista y ocasionalmente les cuento la historia si preguntan. No la historia completa con todos sus detalles íntimos, pero sí los contornos, un amor perdido, un hombre que aprendió a amar nuevamente de manera diferente, una esposa que descubrió secretos después de la muerte y eligió el entendimiento sobre la amargura. La gente escucha con lágrimas en los ojos, porque todos llevamos nuestras propias historias de amor y pérdida. Todos hemos sentido que no somos la primera elección de alguien. Todos hemos guardado secretos para proteger a otros o a nosotros mismos. Una tarde, una mujer joven vino a la casa. Había oído historias sobre el lugar en el pueblo y sentía curiosidad. Mientras tomábamos té en el porche, me contó que estaba comprometida, pero tenía dudas porque sabía que su prometido había amado profundamente a alguien antes que a ella. Siento que siempre seré la segunda opción, me dijo con lágrimas en los ojos. Le tomé la mano y le conté mi historia. Le mostré las fotografías de Valentina. Le leí algunos pasajes del diario de Roberto. El amor no es un podio con primer y segundo lugar. Le dije, son experiencias diferentes, en diferentes momentos de la vida. La persona que tu prometido fue cuando amó a esa otra persona ya no existe. Él ha cambiado, ha crecido. El amor que te ofrece ahora está construido sobre todas sus experiencias, incluyendo ese amor anterior. Eso no lo hace menos valioso, lo hace más profundo, más consciente, más maduro. No sé si mis palabras la ayudaron, pero se fue con una expresión más tranquila. Y yo me quedé pensando en cómo la vida nos convierte en maestros de lecciones que aprendimos con dolor. Nunca habría elegido descubrir el secreto de Roberto de esta manera. Nunca habría elegido sentir esa punzada inicial de traición y dolor. Pero ahora, habiendo pasado por todo eso y habiendo llegado al otro lado con comprensión en lugar de amargura, puedo compartir esa sabiduría con otros que luchan con las mismas preguntas sobre amor, lealtad y lo que significa realmente compartir una vida con alguien. Los atardeceres aquí son espectaculares. El cielo se enciende en colores que parecen imposibles y cada noche es diferente. A veces me pregunto si eso es una metáfora de la vida, de cómo cada día trae su propia belleza si estamos dispuestos a verla, incluso después de descubrimientos dolorosos, incluso después de pérdidas devastadoras. Roberto está enterrado en el cementerio de la ciudad, al lado del espacio que algún día ocuparé yo. Pero siento su presencia más fuertemente aquí, en esta casa que guardó como santuario de su primer amor. Esta casa que ahora también guarda la memoria de nuestros años juntos, porque yo estoy aquí, viviendo, respirando, manteniendo viva toda la historia. He comenzado a dar clases de pintura a niños del pueblo los sábados por la mañana. Vienen con sus caras expectantes y sus dedos manchados de colores, y yo les enseño a ver el mundo con ojos de artista, a buscar la belleza incluso en lugares inesperados. Es mi manera de honrar a Sofía, mi hija artista que vive lejos, y también mi manera de honrar a Roberto, quien, aunque nunca pintó, sabía apreciar la belleza y enseñó a nuestros hijos a valorar el arte. Los padres de los niños a veces se quedan a tomar café, y he formado nuevas amistades, algo que no pensé que sería posible a mi edad después de toda una vida en la ciudad. Una de esas nuevas amigas, Clara, es viuda como yo. Perdió a su esposo hace 5 años y entiende esa sensación de continuar viviendo cuando la persona con quien planeaste envejecer ya no está. Le conté sobre Roberto y Valentina, y ella me contó sobre su propio matrimonio.
sobre los secretos que descubrió después de la muerte de su esposo, sobre cómo tuvo que recontextualizar años de memorias a la luz de nueva información. Creo que todos somos misterios incluso para nosotros mismos, me dijo una vez. Así que tiene sentido que también seamos misterios para quienes nos aman. No podemos conocer completamente a otra persona. Solo podemos amarla lo mejor que podamos con lo que nos muestra. A veces, en noches de insomnio, salgo al jardín y me siento en el columpio que mandé instalar, mirando las estrellas y escuchando el océano. En esos momentos de quietud, siento que todas las piezas de mi vida finalmente encajan en un patrón que tiene sentido. Los años de sentirme como si algo faltara en mi matrimonio, esa sensación de que Roberto estaba presente, pero no completamente, las ocasiones en que lo encontraba perdido en pensamientos melancólicos que nunca compartía, todo eso ahora tiene explicación. Y con la explicación vino la paz. No la paz de quien tiene todas las respuestas, sino la paz de quien ha hecho las paces con la ambigüedad, con la complejidad, con la realidad de que la vida rara vez es tan simple como quisiéramos. Los cumpleaños y aniversarios ya no son tan dolorosos. En nuestro aniversario de boda, enciendo una vela aquí en la casa de playa y otra en el cementerio de la ciudad, honrando tanto el amor que Roberto me dio como el amor que llevó en su corazón hasta el final. En el aniversario de la muerte de Valentina, según las fechas que encontré en el diario, también enciendo una vela aquí, porque ella fue parte importante de la historia de Roberto, y por lo tanto, es parte de mi historia también. No como rival, no como enemiga, sino como la mujer que amó al hombre que yo amaría décadas después, conectadas por el hilo invisible de un corazón compartido. Marcos me preguntó una vez si me arrepentía de haberme casado con papá, ahora que sabía toda la verdad. La pregunta me sorprendió porque la respuesta fue instantánea y clara. No, ni por un segundo. Roberto me dio 42 años de compañía, 2 hijos maravillosos, miles de momentos de ternura cotidiana, una vida estable y llena de pequeñas alegrías. Hubiera sido diferente si hubiera conocido a alguien cuyo corazón no estuviera marcado por una tragedia anterior. Probablemente. ¿Hubiera sido mejor? No lo sé y ya no importa. La vida que tuve fue la vida que tuve, con toda su complejidad y sus secretos revelados tardíamente, y fue una vida buena. No perfecta, pero buena. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. He comenzado a escribir cartas a Roberto, aunque obviamente nunca las leeré. Las guardo en un cajón junto a las cartas que él escribió, pero nunca me envió. Le cuento sobre mi vida aquí en la casa de playa, sobre los nietos que crecen tan rápido, sobre las lecciones que he aprendido desde su muerte. Le digo que entiendo ahora, que no estoy enojada, que si pudiera tener una última conversación con él, le agradecería por todo lo que me dio, incluso si no fue todo lo que inicialmente pensé que debería ser. Le digo que espero que finalmente haya encontrado paz, sea lo que sea que eso signifique después de la muerte, y que tal vez ahora esté reunido con Valentina en algún lugar más allá de mi comprensión, y que eso está bien, porque yo tuve mi tiempo con él, y ella merece tener el suyo. El pueblo ha adoptado esta casa como parte de su paisaje emocional. Ya no es la casa abandonada del acantilado, sino la casa de la señora Elena, la que pinta con los niños los sábados. He plantado un jardín de flores nativas que atrae mariposas y colibríes, y los turistas ocasionales que pasan por el camino se detienen a tomar fotografías. Les permito, porque creo que la belleza debe compartirse igual que las historias. A veces me preguntan sobre la casa, sobre su historia, y dependiendo de mi estado de ánimo ese día, les cuento más o menos detalles, pero siempre termino diciendo lo mismo. Esta casa es un testimonio de que el amor es complicado, pero vale la pena. Sofía está planeando visitar el próximo verano con su familia. Será la primera vez que sus hijos vean la casa de playa de su abuelo. He preparado el cuarto de invitados con camas nuevas y colchas coloridas. Quiero que sus niños, mis nietos, tengan recuerdos felices de este lugar, que no lo vean solo como el santuario de un amor perdido, sino como un hogar vivo, donde la familia se reúne. Planeo llevarlos a la playa, enseñarles a buscar conchas, contarles historias sobre su abuelo Roberto, tanto las que siempre supe como las que descubrí después. Quiero que crezcan entendiendo que las personas son complejas, que los adultos en sus vidas
tienen historias que precedieron su existencia, y que eso es parte de lo que los hace interesantes y humanos. He donado algunos de los libros de Roberto a la pequeña biblioteca del pueblo, especialmente sus libros de arquitectura y diseño, pero mantuve sus libros de poesía, los mismos géneros que estaba buscando aquel día que nos conocimos en la librería. A veces los leo en voz alta aquí en el porche, imaginando su voz en lugar de la mía, y es mi manera de mantenerlo vivo, de honrar su memoria de una forma que siento que él apreciaría. Las palabras de amor y pérdida, escritas por poetas muertos hace décadas, resuenan de nuevas maneras ahora que entiendo mejor el dolor que Roberto cargaba. La vida aquí se ha vuelto más simple pero más significativa. Me despierto con el sol, tomo mi café mirando el océano, paso las mañanas escribiendo o pintando, por las tardes camino por la playa o recibo visitas, y las noches las dedico a leer o simplemente sentarme en silencio. No tengo la agenda ocupada que tenía cuando trabajaba como maestra, no tengo las obligaciones sociales de la ciudad, pero tengo algo más valioso. Tengo paz, tengo claridad, tengo una comprensión de mi propia vida que solo llega después de décadas de experiencia y la disposición a enfrentar verdades incómodas. Las tormentas aquí son impresionantes. Cuando el viento aúlla y las olas golpean furiosas contra las rocas, me siento adentro con las ventanas aseguradas y una manta sobre los hombros y pienso en las tormentas emocionales que he atravesado. La muerte de Roberto, el descubrimiento de su secreto, la confrontación con verdades difíciles sobre mi matrimonio, como las tormentas del océano. Esas tormentas internas fueron intensas y aterradoras mientras duraron, pero pasaron, dejando atrás un paisaje transformado pero no destruido. Y después de cada tormenta viene la calma, y el mundo parece más limpio, más claro. He comenzado a recibir cartas ocasionales de personas que de alguna manera se enteraron de mi historia. Alguien del pueblo debe haberla compartido, y ahora viaja de boca en boca, de mensaje en mensaje. Algunas cartas son de personas mayores que enfrentan revelaciones similares sobre sus esposos fallecidos. Otras son de personas jóvenes que luchan con sentirse como segundas opciones en sus relaciones. Respondo a todas con la misma honestidad con la que he tratado mi propia experiencia. No tengo respuestas definitivas, pero puedo compartir lo que aprendí, que el amor es más complicado que las definiciones simples, que podemos honrar múltiples verdades al mismo tiempo, y que elegir la comprensión sobre la amargura es un acto diario de valentía. Una mujer me escribió diciéndome que mi historia la había ayudado a perdonar a su esposo por no ser el hombre apasionado que ella esperaba cuando se casaron. Me di cuenta, escribió, de que estaba juzgando nuestro matrimonio contra un estándar imposible, esperando que se sintiera como las primeras semanas de enamoramiento para siempre. Su historia me mostró que el amor maduro, el amor que elige quedarse y construir incluso después del dolor, es su propia forma de pasión. Guardé esa carta en mi cajón especial porque me recordó que incluso el dolor puede transformarse en algo útil para otros, que nuestras luchas pueden iluminar el camino para alguien más. El océano frente a esta casa es mi maestro constante. Cada día es diferente, a veces tranquilo como un espejo, a veces rugiente y salvaje, a veces gris y melancólico, a veces brillante bajo el sol. Pero siempre es el océano, esencialmente el mismo mientras cambia constantemente. Creo que así es el amor también. El amor que Roberto sintió por Valentina y el amor que sintió por mí eran el mismo océano expresándose de diferentes maneras en diferentes momentos de su vida. No menos real uno que el otro, solo diferente. Ahora, cuando abro la puerta de esta casa cada mañana, ya no pierdo el aliento con shock o dolor. En cambio, respiro profundo, inhalando el aire salado, sintiendo gratitud por esta segunda parte de mi vida que nunca anticipé, pero que ha resultado ser transformadora. Esta casa, que comenzó como el secreto de Roberto, se ha convertido en mi santuario, mi lugar de sanación, mi hogar. He agregado mis propias fotografías a las paredes, fotos de nuestros hijos, de los nietos, de momentos familiares, no reemplazando las fotos de Valentina, sino junto a ellas, porque ambas historias merecen ser contadas. Ambas son parte de la verdad completa. Si pudiera hablar una última vez con Roberto, le diría esto.
Gracias por elegir seguir viviendo después de Valentina. Gracias por elegirme como tu compañera en esa vida continua. Gracias por los años que me diste, imperfectos pero reales. Gracias por ser un padre presente para nuestros hijos. Gracias por cada mañana compartida, cada dificultad superada juntos, cada momento ordinario que en conjunto construyó algo extraordinario. Y gracias por confiar en que yo, eventualmente, entendería. Lo entiendo ahora, Roberto. Lo entiendo. Y te perdono por los secretos. Y me perdono a mí misma por las expectativas no cumplidas. Y honro lo que tuvimos por lo que realmente fue. Un amor construido sobre ruinas, quizás, pero no menos sólido por eso. La vida me ha enseñado que las historias rara vez terminan como esperamos. No terminan con vivieron felices para siempre, ni con resoluciones limpias y ordenadas. Terminan con ambigüedad, con preguntas sin respuesta, con verdades complejas que debemos aprender a sostener con manos gentiles. Mi historia con Roberto no terminó con su muerte, continuó en este descubrimiento, en esta casa, en esta nueva comprensión de quién fue él y quién fui yo en relación con él. Y esa continuación, aunque dolorosa al principio, ha sido un regalo. Así que cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber abierto esa puerta, de haber descubierto el secreto de Roberto, les digo que no, porque la verdad, por difícil que sea, siempre es mejor que la ignorancia. La verdad me permitió conocer a mi esposo completamente, entender sus silencios, valorar de nuevas maneras el amor que me ofreció. La verdad me liberó de la idealización y me permitió amar al hombre real, complejo y herido que fue Roberto, no la versión simplificada que yo había construido en mi mente durante 42 años. Esta casa junto al mar, con sus fotografías de dos amores, sus cartas guardadas en cajones, sus habitaciones llenas de historias entrelazadas, es ahora mi legado. Es mi manera de decirle al mundo que las vidas humanas son ricas y complicadas, que el corazón puede albergar múltiples verdades, que el amor no es un recurso limitado que se agota si se comparte de diferentes maneras. Es mi manera de honrar a Roberto, a Valentina, a mí misma y a la historia compleja y hermosa que compartimos los tres sin saberlo. Y cada atardecer, cuando el cielo se enciende en colores imposibles y el océano canta su canción eterna, me siento en este porche que ahora es mi hogar. Y siento algo que no esperaba sentir cuando abrí esa puerta hace 2 años. Paz completa. No la paz de quien tiene todas las respuestas, sino la paz de quien ha aprendido a vivir con las preguntas, de quien ha elegido la comprensión sobre el resentimiento, de quien ha encontrado belleza en la complejidad en lugar de buscar simplicidad imposible. Heredé la vieja casa de playa de mi esposo, y cuando abrí la puerta lo que encontré me quitó el aliento. Pero ahora, respirando el aire salado de mi nuevo hogar, puedo decir con certeza que ese momento de perder el aliento fue el comienzo de aprender a respirar de nuevo, más profundo y más conscientemente que nunca antes. Y eso, finalmente, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar de esta vida impredecible y hermosa. La oportunidad de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir eligiendo el amor y la comprensión, incluso cuando, especialmente cuando, la verdad es más complicada de lo que hubiéramos deseado. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el amor, la pérdida, el perdón y la complejidad de las relaciones humanas, te invito a compartirla. Todos llevamos secretos, todos hemos amado imperfectamente, todos hemos sido amados de maneras que no esperábamos, y todos merecemos la compasión de entender que hacer lo mejor que podemos con el dolor que cargamos es, a veces, todo lo que podemos ofrecer, y a veces eso es más que suficiente.